Y Gustavo Larrea, director de Democracia, sí ha negado que un documento que circuló en redes sociales en donde supuestamente le da opiniones a Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la presidencia, sobre una eventual muerte cruzada y sus consecuencias. Larrea ha responsabilizado al correísmo del intento de conspiración y de generar inestabilidad política en el país para promover la Asamblea Constituyente. Acusó de intento de conspiración y de generar en el país esta inestabilidad política a los correístas, de quien dijo usan argumentos que están fuera de contexto, y aunque admitió que la Asamblea tiene problemas, sostuvo que los mismos deben ser resueltos por el legislativo dentro de la Constitución y la ley, en el caso de las denuncias por los diezmos, por ejemplo. Para Larrea, lo de la muerte cruzada es parte de una estrategia impulsada por el correísmo que busca que se convoque a una Asamblea Constituyente y, por lo tanto, desestabilizar es su práctica política común. 8 de la mañana con 5 minutos, damos la más cordial bienvenida a estos micrófonos y a esta señal de televisión a Gustavo Larrea. Gracias por estar aquí con nosotros, Gustavo, a esta hora de la mañana. De hecho, el correísmo puede intentar conspirar, pero tiene la fuerza política. Para ello, es decir, sí, uno podría decir, sí, yo voy a conspirar, conspiremos, pero tenemos a un expresidente, jefe del correísmo, que está refugiado en Bélgica con problemas, que está siendo juzgado en este momento. Está llevando a un juicio penal por secuestro, por autorías intelectuales en secuestro, y se le vienen otras cosas. ¿Tiene el correísmo fuerza para conspirar? A ver, los intentos de desestabilización no necesariamente son promovidos por grandes fuerzas. Puede ser precisamente la desesperación política. Incluso, algo que yo no dije el día de ayer en el comentario que hice sobre los ataques de ellos, incluso cortinas de humo para tapar todo el proceso penal que contra varios dirigentes de ellos se sigue por corrupción, por ninguna otra razón. En ese sentido, diría yo, no creo que tengan viabilidad. Creo que son acciones que intentan articular una iniciativa y que pueden en algún momento atraer a ciertos sectores que por despiste político crean que esa es una alternativa. Pero creo que eso es muy difícil porque su nivel de credibilidad cada día es más bajo y porque exactamente su fuerza no les permite, diría yo, tener éxito. Más aún cuando usan y siguen usando mecanismos como la calumnia, mecanismos como cartas apócrifas, intentando responsabilizar de eso, en este caso a mí. Eso es absurdo porque en mi pensamiento político y el del movimiento en el que ahora dirijo, nosotros estamos por la estabilidad y por la institucionalización. Después de años de desinstitucionalización, el país debe construir una nueva institucionalidad democrática, participativa, transparente, de división de funciones del Estado, de respeto a las libertades y a los derechos ciudadanos. Y eso implica estabilidad. Eso no es la politiquería barata que ellos argumentan en esa carta de usar el momento para hacernos fuertes. No, eso es una politiquería. Hay que actuar con sensatez. Los movimientos y partidos políticos están obligados en este contexto a madurar políticamente, a entender que el país no puede ir aventura tras aventura, que requiere estabilidad para mejorar sus condiciones de vida social, cultural, económica y política. Muchos dirán, Gustavo Larrea tiene estas palabras 10 años después de que se generó en el 2007 precisamente un estado para muchos de desestabilización, cuando se empujó de algunas maneras, el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente. Hace 12 años el país vivió una crisis política. No se puede generar pensamiento político descontextualizado, es decir, pensar que las condiciones de ahora son las mismas que en el año 2007. En el 2007 vivíamos una crisis política. Habíamos pasado de gobierno tras gobierno, gobiernos que duraban pocos meses, inestabilidad. Era necesario un nuevo gran acuerdo nacional, era necesario una constituyente. Y el país en su mayoría aprobó esa línea por el vacío político que existía, porque las fuerzas políticas no fueron capaces de entender sus debilidades,
de tener procesos autocríticos, de tener responsabilidad con el futuro del país, y seguían jugando a la politiquería barata del reparto del poder, sin un proyecto nacional serio, estable. Eso provocó la constituyente, desde luego, como un intento de salida a esa crisis. Y en ese sentido la mayoría apoyamos ese proceso. Pero ese proceso condujo nuevamente a los mismos males de siempre. ¿Por qué? Autoritarismo, caudillismo. Digamos, Ecuador tiene un etos, al parecer un etos, y la historia lo dice, populista. Nos encantan los autoritarios, nos encantan los que tiran correazos. García Moreno tenía un periódico que se llamaba El Surriago. Le hemos rendido culto al fuete constantemente. ¿Cómo romper eso? Porque de eso se trata, creo yo. A ver, yo creo que hay dos historias que corren paralelas, porque si bien tú dices en la historia hay esto negativo, también en historia hay el primer grito de independencia de América, hay la República, hay la Revolución Liberal. En 1926 hay la Revolución Juliana, que crea el Banco Central, que da pasos sustanciales para que el Estado sea el que administre el dinero y no cualquiera que imprima billetes. Es decir, el país ha vivido también procesos democráticos, progresistas importantes. Y creo que es una pugna entre dos fuerzas que no necesariamente se expresan, o no solo se expresan ideológicamente, que se expresan culturalmente, que se expresan en una modorra de hacer siempre lo mismo, y fuerzas que quieren renovación política, renovación tecnológica, renovación social, inclusión. Y creo que esa es la pugna que existe. Lo triste es que aquellas fuerzas llamadas a ser progresistas se conviertan en todo lo contrario, se conviertan en los que detienen el avance de la historia, en los que detienen la democracia, los derechos de los ciudadanos, la inclusión social, los que concentran el poder e impiden la participación de los ciudadanos. Yo creo que eso es lo triste y lo trágico de esta enorme traición de Rafael Correa a su pueblo, porque eso es lo que vivimos, un gran engaño y una enorme traición. Aquí los traidores no son los que siguen luchando por la inclusión, los que siguen luchando por la innovación. Yo creo que esos no son los traidores, yo creo que los traidores están plenamente identificados: Correa, Glass y su combo. ¿Por qué? Digamos, de hecho, lo que hemos visto durante las últimas décadas es, podría llamarle, más allá de cualquier consideración política o ideológica, hay un libro que salió recién que se llama El Gran Fraude. O sea, yo creo que los ecuatorianos fuimos defraudados enormemente en un proceso en el cual se sentaron muchas esperanzas. Yo hablo siempre de la promesa del 2006, porque fue como una promesa de un acuerdo nacional, y que eso fue defraudado. Así o sea, es. De alguna manera fue tergiversado, fue llevado al culto de una persona, y además se robaron la plata. Entonces, digamos, ¿cómo salir de esto? Es un fraude y una gran estafa, además. Además, Me falta es, completarse el título del ahora, libro, la Gustavo, gran estafa. Estamos viendo todo esto, estamos reconociendo todo esto. Gente que no hablaba está hablando, y está muy bien, pero ya estamos dándonos un baño de verdad sobre todo esto, el país, el Ecuador. ¿Qué va a pasar ahora con todo esto? ¿Cómo vamos a recomponer este país? ¿Cómo lo estamos recomponiendo, diría yo? Yo creo que si uno ve los grandes pilares de la nación, por ejemplo, política internacional. La política internacional del Estado, no la del gobierno de transición, no de cualquier gobierno, porque cualquier gobierno es siempre de transición. Cualquier gobierno del país tenía una política de acercamiento con los grandes bloques económicos, políticos y sociales. Si bien nuestro país tenía muy buenas relaciones con Estados Unidos, las tenía también con Europa, las tenía con Rusia y China. Tan es así que nuestro mercado agropecuario, de agroexportación, banano, productos del mar, comercializamos con la Unión Soviética desde hace décadas. Es decir, no existía una política internacional de secta. Es decir, lo que sí vivimos la última década y en los últimos años de la última década, a partir del 30S, es la radicalización, entre comillas, de un proyecto autoritario y corrupto. El control de todos los poderes del Estado se produce post-30S. La criminalización de la protesta social, la persecución. Ahí marca una diferencia de un gobierno democrático con un presidente, con una personalidad a veces irritable, él... pero no un proyecto que contenía ni que controlaba todo el Estado, a un proyecto que controla todo el Estado. Ahí hay un deterioro.
recomponer la política en general, la política internacional puse como ejemplo, se está dando, es un proceso que el país lo está viviendo. Ayer el canciller anunciaba que el país debe ingresar a la Alianza del Pacífico. A mí me parece muy importante que el país ingrese a todos los foros. En esa metáfora que usó Lenín Moreno al inicio de su gobierno, que dijo, nos quieren encerrar en un círculo, hagamos un círculo muchísimo más grande para que acoja a todos. Exactamente, en la política exterior estamos viviendo eso. Un acercamiento a Europa, un acercamiento a China, a Rusia, a Estados Unidos, al bloque de países del Pacífico, abandonar la política de secta y el apoyo a regímenes autoritarios, represivos, que violan los derechos humanos en la región. Y creo que eso es un paso importante, pero lo mismo lo estás viviendo en la política. El país está viviendo un proceso de institucionalización, a veces con tropiezos, a veces con diferencias, pero lo está viviendo. Y además de eso está viviendo un proyecto y un proceso de cambio en la política económica, de una política económica insensata, que vivió de tener buenos precios del petróleo y de un endeudamiento externo el más agresivo de la historia del país, 64.000 millones de dólares de deuda externa e interna, a una política económica que empieza a corregir el problema, a solucionar el problema de la deuda, a bajar el gasto público, a focalizar los subsidios. No se puede subsidiar a los más ricos, hay que subsidiar a los que no tienen, no a los que tienen. Y creo que esa política tiene la expresión en la ley de reactivación productiva aprobada por la Asamblea y por el presidente de la República el mes pasado. Creo que vamos también a cambios económicos. El eje del país siempre debió ser producción y empleo, y por eso hemos venido luchando generación tras generación. Nuestro país tiene 800.000 unidades de producción agropecuaria, a veces nos olvidamos de eso. En el mercado internacional, cerca de 400.000 familias ecuatorianas venden sus productos al mundo: banano, café, camarón, cacao, flores. Pequeñas y medianas, además. Pequeñas y medianas empresas. Esta es una economía, la más democrática economía de la región. Comparado, por ejemplo, aquí un gran productor de banano, 1.000 hectáreas. Un gran productor de banano en Colombia, 100.000 hectáreas. O en Centroamérica, o en cualquier país de América. Es decir, nuestro país tiene una herencia histórica democrática, que ese es su sentido y que es el sentido que hay que fortalecer el país. No se trata, por lo tanto, de inventos trasnochados, sino de tener consecuencia con esa heredad histórica. Gustavo, volviendo a ese tema de que mencionaba del intento de desestabilización, y pues hay esta tesis que parece que quiere posesionar Rafael Correa y su grupo, es que está él siendo víctima de violación de derechos humanos, que se está desmantelando el Estado de Derecho. Ayer vimos al ex canciller Guillaume Blanc decir eso, ¿no? Que su país se le está desmantelando el Estado de Derecho en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. También vimos ayer en la audiencia de Rafael Correa que no llegó él, pero mandó a 6 observadores internacionales, entre ellos abogados como de Charles Puigdemont, entre otros, que para observar esta situación de derechos humanos de Rafael Correa. ¿Cómo ve esa tesis que están queriendo posicionar en el Ecuador y a nivel internacional también? Creo que aquí hay una iniciativa múltiple de parte del correísmo, la que tú has mencionado, que es una estrategia de intentar venderle al mundo que el Ecuador lo que vive es o está viviendo un proceso de deterioro de la institucionalidad democrática. La pregunta es, ¿qué heredó el Ecuador de institucionalidad después del correísmo? El control absoluto del señor Correa de todos los poderes del Estado. Las sentencias en las sabatinas, él decidía quién iba preso y quién no iba preso. No había una institucionalidad en el Ecuador. Se está recuperando la institucionalidad. Pero claro, vamos a enfrentar en estos meses una iniciativa política del correísmo que tiene varias caras. La una es intentar demostrarle al mundo que el perseguido es él. Cuando el que persiguió, el que violó los derechos humanos, el jefe de eso fue él. Va a querer demostrar su transparencia absoluta frente a hechos como el caso Balda y otros más, caso Gabela, los 10 del Uluncoto, etcétera, etcétera, porque son 205 casos de violación de derechos. Pero además de eso, sus vinculaciones en decisiones políticas muy complicadas en relación a la corrupción. Aquí se juzgó a un expresidente porque él permitió la corrupción de otro, que fue el caso de Abdalá Bucaram. Supuestamente permitió la corrupción de funcionarios de su gobierno. Por lo mismo se le podría juzgar a Correa. Es decir, se le está juzgando ya con indicios de responsabilidad penal en muchos casos. Por lo tanto, ahí lo que existe es
hay una metáfora que dice que alguien sale corriendo, un cuento más que metáfora, que alguien sale corriendo y dice, cojan al ladrón, un poco es eso. Es decir, salir corriendo queriendo despistarle al mundo de lo que fue su gobierno, su régimen autoritario y corrupto. Pero además hay una iniciativa política interna, que es que su bloque parlamentario y sus dirigentes lanzan toda una ofensiva desde hace más o menos un mes, que tuvo como consecuencia movilizaciones la semana pasada, en un intento por plantear el derrocamiento del presidente. Eso es conspiración política clara. Sí, ahí no hay una manifestación democrática. Intentos de desprestigiar la acción de un régimen democrático, de un régimen comprometido con los sectores populares. Yo creo que esas son las dos iniciativas del correísmo. En iniciativa internacional... Y agregaría otro, Gustavo, tal vez, desprestigiar el proceso de transición. Desde luego, porque en la primera es claro. Parte de esta ofensiva es desprestigiar el proceso de transición. Legítimamente, el pueblo ecuatoriano, el 4 de febrero, aprobó en la consulta popular un proceso de institucionalización. Y lo hizo con una victoria amplia del pueblo, del más del 70% de la votación. Por lo tanto, es absolutamente legítimo este proceso de evaluación. Hay instituciones y a funcionarios que fueron puestos a dedo en su gran mayoría y que fueron obsecuentes con el régimen anterior. Y se requiere culminar ese proceso con la designación de autoridades constitucionalmente. Y en eso este Consejo está, entiendo que hoy, además, en su agenda consta la institucionalización del Consejo de la Judicatura y de la Corte Constitucional, que me parece además oportuno, incluso diría atrasado, debió hacerse hace semanas atrás. Pero bien, pero estamos avanzando. Intentar desprestigiar ese proceso es parte de su estrategia en la búsqueda de convocar a una constituyente. Y puede ser que una constituyente, en términos teóricos, sea una salida posible. Sectores lo plantean, sí, Enrique Ayala lo plantea constantemente. Luego, pero es mucho más posible salir a través de consultas populares sobre temas específicos que afectan a la estructura del país. ¿Por qué? Porque el país requiere institucionalidad, porque el país no puede ser cada 3 años o cada 7 años borra y va de nuevo. Necesitamos generar institucionalidad democrática sólida, firme, y hay otros mecanismos para reformar la Constitución que se pueden usar. De hecho, se usaron en febrero 4, que fue el proceso electoral pasado. ¿Pero vos crees que necesariamente el país va a tener que llegar a una reforma constitucional? Aunque sea no total, obviamente, pero sí que dé o exprese lo que está pasando ahora. O sea, sí, no veo otra salida. Yo creo que son necesarias más reformas. Ajá. Pero por poner ejemplos, el tema de la libertad de expresión de opinión. Una nueva ley de comunicación te resuelve ese problema. No siempre estamos debatiéndolo. Hay broncas. Sí, pero eso es parte de un proceso democrático. Ajá. Pero evidentemente no estás frente a un Estado persecutor, un Estado que tiene una opinión oficial y que dice el resto que opina que preso o perseguido o insultado o injuriado. O sea, no se le ocurriría al presidente Lenín Moreno hacer eso ni en sus peores pesadillas. No. Si estamos en otro momento de la historia. Por lo tanto, las transformaciones democráticas que el país vive deben ser sustentadas en la Constitución y la ley, y son sustentadas en ella. Hay una parte importante que es el hiperpresidencialismo, por ejemplo, que se le puede, y de hecho se ha ido morigerando. La propia actitud del presidente de respetar a las otras funciones del Estado van en esa dirección. Y creo que en el futuro serán necesarias algunas reformas. Pero esas reformas no implica patear el tablero, todo borra y va de nuevo y volvamos, no. Volvamos al 2005. Sí, más o menos. O volvamos a la refundación de la República cada vez que le da la gana a un sector del país, no. Hay que consolidar además procesos unitarios, grandes acuerdos nacionales, más allá de las ideologías. Se requiere un gran acuerdo nacional para la inclusión social, para la producción y la generación de empleo, para el fortalecimiento de una democracia con división de funciones del Estado, pleno respeto a los derechos humanos y a las libertades. Creo que es necesario esos acuerdos y eso va a demostrar el nivel de compromiso de las fuerzas políticas. ¿Cómo? Porque, claro, cada uno tira para su lado. A ver, yo creo que se está dando en los hechos. Sí. Si tú ves el comportamiento de la Asamblea Nacional, ahí distintas fuerzas de distinto signo político e ideológico han confluido en momentos importantes en lo que va de este año y
y 4 meses que el gobierno cumple. De paso, el gobierno va a cumplir ya 1/3 de su mandato el 24 de este mes. Y creo que la evaluación no es pesimista, al contrario, creo que hay una evaluación, digamos, de madurez política. Yo creo que hay una fuerza política que a veces actúa desde el utilitarismo político. Y me refiero a Creo, concretamente, porque me parece absurdo que Creo no haya apoyado la ley de reactivación productiva. Es decir, ¿por qué? Por política, no porque haya en el fondo grandes diferencias. Creo que esa es una ley sensata, es una ley que contribuye al crecimiento económico. Es decir, puede haber posiciones radicales de derecha o de izquierda en determinado momento que no vean la necesidad de un acuerdo. Pero el acuerdo es necesario para todos, es necesario para la estabilidad, es necesario incluso para quienes tienen proyectos políticos en el futuro o intereses en participar en el futuro en los gobiernos que vengan. Es decir, pero no es un proyecto, diría yo, no es una quimera, no es algo que está fuera de la realidad. Ha habido sensatez para entender ese proceso. El mismo 4 de febrero la democracia tuvo una victoria política porque todas las fuerzas apostaron por la institucionalidad democrática y por la lucha contra la corrupción. ¿Para qué buscarían estos grupos correístas con una constituyente que, si eso al parecer es su intención? Yo creo que patear el tablero, como digo, reacomodar las fuerzas políticas y lograr nuevamente hegemonía en el país. Es decir, lograr que su proyecto autoritario vuelva a gobernar el país. Y creo que las fuerzas democráticas debemos impedir que las fuerzas autoritarias vuelvan a controlar el manejo del poder público. Eso depende también mucho de cómo este gobierno y las fuerzas políticas hagan las cosas en el futuro. Hay 2 escenarios políticos. Estamos con Gustavo Larrea, presidente de Democracia Sí. Hay 2 escenarios políticos que se vienen en el ejercicio democrático y son las elecciones seccionales. Ahí se van a mover de alguna manera ciertas visiones, se van a expresar más bien las fuerzas políticas en ese sentido, en búsqueda de acuerdos y el gobierno de las ciudades, que creo que es un tema fundamental que el gobierno anterior arrasó, o sea, aplastó. En realidad, salvo Guayaquil, que tuvo dosis de resistencia, el resto de ciudades fueron prácticamente aplastadas por el gobierno central. Entonces, esta vez vamos a tener el gobierno de ciudades. Vamos a ver qué pasa ahí. Y lo otro es, claro, aunque le falten 2/3 al gobierno, pensar en el 2021. ¿Cómo está planteando Democracia Sí este camino? Yo creo que la elección que viene es muy importante porque va a expresar la relación de fuerzas del país, y que creo que es una nueva relación de fuerzas, digamos, claramente. Va a expresarse una nueva relación de fuerzas, sin duda alguna, porque el correísmo está debilitado estratégicamente por sus errores y no porque alguien conspire contra ellos, como ellos en algún momento creyeron. Se están pagando los errores que cometieron. Los antidemocráticos, los autoritarios fueron ellos, no otros. En ese sentido creo que se va a expresar una nueva relación de fuerzas. Es necesario, a nuestro juicio, que la tendencia progresista del país logre acuerdos en la mayoría de provincias para presentar candidatos comunes. No creo que sea posible por ahora un frente único. Yo creo que eso no va a ser posible. No va a haber un frente de la tendencia en todo el país. Creo que van a haber expresiones de ese frente. Creo que en la provincia de Pichincha se puede expresar de una manera en un acuerdo de apoyar la candidatura del general Paco Moncayo a la alcaldía de Quito, y ahí hay varias fuerzas que coincidimos en eso. Eventualmente vamos a coincidir en la prefectura, estamos haciendo los esfuerzos para coincidir en un candidato común a la prefectura, más allá de los legítimos intereses de cada fuerza de tener su candidato. Creo que hay que hacer un ejercicio de unidad. Y creo que lo mismo hay que hacer en otras provincias. El día de ayer, satisfactoriamente, Democracia Sí hizo un acuerdo con Pachacuti en la provincia de Cotopaxi. Vamos a apoyar la reelección del prefecto Huamán, y nuestro compañero dirigente de nuestro movimiento, Byron Cárdenas, va de candidato a alcalde de La Tacunga. Creo que hay que hacer este ejercicio en las 24 provincias. Democracia Sí presentará candidatos en las 24 provincias, en los 221 cantones y en las 1.300 juntas parroquiales. No solos, lo haremos en muchas de ellas en alianzas. Queremos fortalecer que la tendencia tenga mayoría en las alcaldías y prefecturas. Y no mayoría por un problema simplemente ideológico, sino porque creemos que hay que fortalecer el gobierno de las ciudades, la descentralización y desconcentración.
que hay que solucionar problemas, porque no solo se trata de presentar candidatos, sino para qué presentas candidatos. Nosotros tuvimos un ejercicio que duró 1 año y medio de discutir las ciudades del futuro, las provincias del futuro en el proyecto Ecuador 2030. Y en ese proyecto hemos debatido cómo vemos Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Portoviejo en el futuro. Y vamos a hacer un aporte, ganemos o no los procesos electorales, nosotros vamos a impulsar propuestas en cada ciudad y en cada provincia. Muchas gracias, Gustavo Larrea, por haber estado con nosotros. Tal vez una reflexión final. La salida de sectores como llamados de progresismo, como Augusto Barrera del gobierno y otros, no dejó solo al presidente en ese... No hay una especie de, diríamos, soledad política del presidente. Su partido tampoco en la Asamblea Nacional, la Alianza País, está no devastado, pero hay un proceso complejo, ¿no es cierto?, de recomposición. ¿Cómo le ves al presidente en ese sentido? A ver, yo creo que el gobierno del presidente Moreno no es solo el gobierno de un solo movimiento político. Es un gobierno que es apoyado por múltiples sectores políticos del país, por lo tanto tiene una plataforma muy amplia. Yo creo que la plataforma inicial del gobierno se agotó en los primeros meses por la pugna interna que ellos vivieron. La salida de Correa de AP y la salida de un grupo de gente de AP. Y creo que el gobierno tiene una plataforma, desde luego, muchísimo más amplia. Por lo tanto, no lo veo así. Además, en el caso de Augusto, él no pasa a la oposición, ni mucho menos. El movimiento que él dirige, Vamos, es un movimiento que apoya al gobierno del presidente. Y es cercano, desde luego, al presidente. Creo que es necesario que eso se exprese claramente en un frente común. No lo veo posible ahora por el tema electoral, pero post elecciones creo que ese frente se expresará con absoluta nitidez y será un frente de apoyo a las transformaciones democráticas del país. Hacia el 2021. También el 2021. Nosotros pensamos que la tendencia debe presentar una propuesta electoral en el 21, desde luego, legítimamente. ¿Será Gustavo Larrea? No necesariamente. Puede ser Gustavo Larrea o no. ¿Por qué digo esto? Porque no es un tema personal. Debe ser el dirigente o dirigenta que mejores condiciones tenga en el 2020 quien sea el candidato a la tendencia. Y a veces anteponer candidaturas o aspiraciones personales distorsionan procesos. Creo que se requiere madurez, se requiere generosidad. Si yo tengo el apoyo del pueblo, seré candidato y seré presidente. Y si no lo tengo, será otro de la tendencia. Yo apoyaré al que más posibilidades tenga de ganar las elecciones del 21 de la tendencia progresista del país. Muchas gracias, Gustavo, por haber estado con nosotros.